Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este espacio especial en el que vamos a revivir y comentar acerca de lo que fue la RoboCup 2025 en su categoría Junior, uno de los eventos en robótica más esperados en todo el mundo. Es un verdadero gusto acompañarlos en esta transmisión que hemos preparado para compartir comentarios acerca de esta increíble competencia que ha reunido a jóvenes talentos de todo el mundo para poner a prueba su creatividad y conocimientos en robótica y averiguar qué equipo es el mejor. Hoy nos acompaña un gran panel conformado por tres personas que son especialistas en robótica. Déjenme darles la bienvenida a Ademir Bermúdez Aguilar, que es CEO de Robótica y nos acompaña desde El Salvador. También se encuentra Ana Mendieta Ancasi, especialista en educación digital, ingeniera en sistemas de información, que nos acompaña desde Argentina. Y finalmente, Jonathan Villanueva Tavira, que es profesor en investigador en CENIDET, México, y doctor en inteligencia computacional desde México. Tengan una cálida bienvenida a los tres. Es un honor tenerlos aquí para conversar, reflexionar, comentar y, por qué no, llegar a incluso inspirar a quienes nos están viendo y quizás estén pensando en participar en futuras ediciones. Déjenme darles el pase a nuestro comentarista, Steven. Muchas gracias, Juan. Bueno, en la categoría Soccer Legends de Robocop se plantea el desafío de diseñar robots completamente autónomos, capaces de jugar un partido de fútbol de 2 versus 2, pero en este caso vamos a hacerlo de 4, sin la intervención humana. Para ello, los robots deben detectar una pelota especial infrarrojo. ¿En qué categoría vendría siendo lo que es detección infrarrojo? Pues se divide en dos categorías, fútbol ligero y fútbol abierto. En lo que tiene, en lo que tiene detección de infrarrojo vendría siendo en el fútbol ligero, que su peso vendría siendo el robot de 1.4 kilogramos como máximo. También tenemos lo que es el fútbol abierto, que su restricción de la pelota, del peso, su restricción de la pelota es una pelota golf pasiva de color naranja. El peso del robot no tiene ninguna restricción. Su captura del balón es de 1.5 centímetros y la captura del balón del fútbol ligero vendría siendo de 3 centímetros. En lo que es la categoría de ligero también tenemos que su diámetro de máximo sea de 22 centímetros con una altura aproximada de 22 centímetros igualmente. Los sensores que utiliza este robot son los sensores de balón IR, los sensores de proximidad, los sensores de la brújula y sensores de línea. También actúan como los actuadores que vendría siendo como el motor DC o brushners con ruedas omnidireccionales. También tenemos como las estrategias técnicas como el sistema de lógica condicional, ¿no? Y para la categoría de la liga abierta vendría siendo su dimensión vendría siendo de un aproximado igualmente de 22 centímetros, donde este requiere en experiencia lo que es más que nada la electrónica básica y la programación CC+, visión ROS, control PIR, PIT o redes sensores, ¿no? En conclusión, ambas divisiones de Robot Soccer en la categoría Robocop Junior promueve el desarrollo de habilidades de STEAM clave, desde la programación básica hasta robótica avanzada. Y no son solo las únicas categorías que se ve en esta liga, sino también se ve lo que es de rescate, que también se divide en línea de rescate, laberintos de rescates y simulaciones de rescates. En lo que la línea de rescate depende de varios porcentajes de puntos, ¿no? Si el robot pasa lo que es la bacha o sigue directamente la línea. Y eso se va contando de 10 puntos a 20 puntos y así consecutivamente. En lo que es el laberinto de rescate, igualmente tiene sus restricciones para hacer la competición legalmente, ¿no? Igualmente también tenemos la categoría On Stage Legends, que vendría siendo entrando en esto, pero no lo vamos a hablar mucho por el tema de que en este Robocop 2025 más que nada hemos hablado de lo que es soccer y de rescate. Bueno, muchas gracias, eso sería todo por mi parte.
Ok, para comenzar esta plática, esta conversación y que nuestro público pueda entender mejor acerca de lo que implica la categoría junior dentro de la RoboCup, me gustaría hacer una primera pregunta abierta para todos, que es, ¿cómo ven esta categoría junior? ¿Qué aporta, qué hace especial en comparación a otras categorías de RoboCup? Hola, ¿qué tal Ademir? ¿Qué tal Juan, Steven? ¿Qué tal Ana? Muchas gracias por la invitación. Fíjense que en lo particular me ha tocado ver varias veces esta categoría en México, en especialmente en lo que es el torneo mexicano de robótica. Sin embargo, pues considero que no es una categoría muy sencilla, pues que también la parte mecánica juega un papel fundamental para realizar de la mejor forma el acomodo del robot y que pues este puede tener los mayores movimientos y de tal manera que pueda ver la pelota para poder desplazarla, ¿no? También pues conseguir la pelota, aquí particularmente en México, pues no sé, no sabría dónde conseguirla. Es una categoría muy interesante, debo de confesarlo, y creo que sobre todo nos vamos a divertir bastante con ella. Quizás que abonando con lo que dice Jonathan, que si bien es cierto que se dice que es una categoría en términos como junior, pero obviamente también requiere un cierto grado de nivel de programación de los estudiantes. No es una categoría, digamos, como programar un robotcito y que se desplace por sensores, así por así, digamos, sensores básicos que se conocen, sino que también lleva otro tipo de tecnología, digamos, o de programación un poco más rigurosa, con inteligencia artificial, reconocimiento de colores, patrones o formas, para poder el robotcito detectar la pelotita de ese color específico, detectar a sus compañeros y hacer ese desplazamiento en un momento determinado. Entonces esas pruebas a estos jóvenes obviamente han tenido que llevar un proceso un poquito complicado de pruebas de margen y error. Entonces no es algo tan sencillo, pero sí es un punto muy importante puesto que le da muchas ideas a los estudiantes para el desarrollo e implementación en el ámbito real, no obviamente en el ámbito de un fútbol, sino que para digamos, ya de rescate, de lugares de desplazamiento, entre otros, como lo tienen otros países ya súper avanzados con sus vehículos autónomos como tal. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Desde mi lugar, la verdad, le comento, soy docente en los diferentes niveles del sistema educativo, tanto secundario como técnico y universitario, y dentro de lo que son las competencias que también tenemos acá en Argentina, ¿sí? Con respecto a lo que estamos hablando el día de hoy, yo diría que podemos destacar desde el ámbito educativo, ¿no? Lo que es esto de fomentar en nuestros alumnos este pensamiento crítico, el desarrollo de estos algoritmos multiagentes y sobre todo que estas competencias engloban lo que es la programación, el diseño mecánico, la parte de electrónica, el análisis de datos. Tenemos mucho lo que es también la aplicación de diferentes disciplinas, ¿no? Dentro de la matemática, pero como yo puedo apreciar también dentro de la imagen que estamos viendo y sobre todo en las competencias que también realizamos acá desde la universidad, cuando se hacen estas competencias a nivel nacional e internacional, es cómo los grupos, ¿no? Trabajan en forma colaborativa y sobre todo desarrollan esos valores que necesitamos encontrar en ello la aceptación con respecto al equipo contrario, ¿no? Como se puede apreciar también ahí, ¿no? La verdad que convergen muchos conceptos dentro de esta disciplina, ¿sí? Ok, es cierto que pues es muy exigente esta competencia y no es nada simple a pesar de que está dedicada a personas menores de 19 años. Este tipo de iniciativas, digamos, pueden influir mucho en el futuro de determinados países. Eh, y algo que cuestiono bastante es qué tipo de formación deberían de requerir estos participantes de estos grupos
personas menores de 19 años para poder estar al nivel, a este nivel mundial? Es una pregunta abierta. Bueno, pues sobre todo yo creo que algo importante, si lo podemos aquí observar, pues es el manejo de los motores, ¿no? Creo que eso es muy importante, ya que pues existen desplazamientos de acuerdo al sensor que tiene, y creo que la electrónica juega tanto como la computación y la mecánica un papel fundamental, puesto que pues puedes tener muy buen algoritmo, muy buena electrónica, pero si la parte mecánica también no está muy estilizada, muy acorde para el desplazamiento, creo que eso pues afecta y termina afectando a cada uno de los competidores. Sí, sobre todo la inclusión, ¿no? Fíjense en que cuando uno de los equipos, uno de los robots tiene un inconveniente, todos van, o sea que tienen que tener un conocimiento amplio de todas las partes, ¿no? Como dice, con respecto a lo que es el algoritmo, la programación, los sensores, la parte mecánica, o sea, tiene que haber un conocimiento amplio para trabajar y de esa forma poderle dar solución en el momento, ¿no? Como veo y vi repetida vez en el video cómo se trabaja en equipo. También los recursos, porque influye también tener los recursos para poder desarrollar en base a las reglas ya establecidas, para poder, digamos, trabajar con esos prototipos, esos vehículos y tener un conocimiento previo de los estudiantes. No es un, digamos, un conocimiento que van a leer un manual y ya estuvo, o tomar un ejemplo de referencia, sino que tienen que tener una base, un maestro, y si ustedes observan son 4 estudiantes que están trabajando, cada uno tiene que tener un rol, digamos, como parte del equipo de trabajo, mantenimiento, logística, programación, entre otros, para estar estableciendo que todo lo que se ha determinado y que tiene que cumplir con la meta establecida. Obviamente para esto, llegar a participar ahí y estar ahí, pues obviamente ha llevado un tiempo de preparación, no es un proceso de 2 semanas, 3 semanas. Y sí es importante porque también hace ver el deseo y la determinación de los estudiantes para poder hacer lo que están implementando en ese momento en esa Robocopa como tal. Bueno, estamos hablando acerca de cómo es la preparación, pues, ¿no? De estos estudiantes, pero también podemos hablar acerca de lo técnico dentro de esta competencia. Eh, Steven, ¿puedes comentarnos acerca de esto? Pues en la parte técnica, más que nada también igualmente sería que un profesor les enseñe desde lo más básico hasta lo más, lo más especializado, ¿no? Por ejemplo, lo más básico vendría siendo lo que vendría a ser el puente H, donde podríamos conectar dos motores DC y controlar su velocidad, ¿no? Con un programa llamado Arduino, lo más básico, o también lo podríamos implementar control PID, ya que he notado que en las escuelas también están enseñando lo que es programación Arduino desde bien pequeños. Y entonces, poco a poco, así los alumnos van a tener ese especializarse más para lo que es esta categoría, ¿no? Que sí es más elevada a su nivel, ¿no? Bueno, Ok, para hacer un aporte, ¿no? Con respecto a lo que acaba de decir. Con respecto en el ámbito educativo, cuando hablamos de escuelas técnicas, secundarias, ¿no? No privadas, quizás la dificultad que está teniendo es casualmente los insumos, porque como ustedes sabrán, a veces encarecen mucho. Entonces, y aparte de enseñarle primero lo que es Arduino, y enseñarle lo que es el pensamiento, ¿no? Computacional, o sea, cómo se desglosa un problema. Y después, bueno, la ejecución de crear su propio robot con todos los elementos, ahí es donde tenemos dificultades, por ejemplo, acá en la Argentina, ¿no? Yo estoy de Tucumán y muchas veces las instituciones no cuentan con los valores, ¿no? Para poder tener esos insumos y que los alumnos puedan acceder a ese conocimiento. Por eso, desde allí es donde parten aquellas áreas donde ya se especializan directamente
en lo que es la robótica, como en la universidad que tienen el laboratorio de robótica, donde ahí sí participan, trabajan con Arduino generalmente en las competencias, pero bueno, algo que es una variable muy importante acá, que es para el avance, es el acceso, ¿no? a todos los elementos que necesitamos para poder trabajar con un robot. Si vemos por el lado del trabajo en equipo, ¿cómo es que estos o cada uno de los participantes pueden aplicar sus conocimientos a través de los diferentes roles que pueden optar o qué roles pueden optar para eh, lograr el objetivo del equipo? Que cuando uno forma un equipo de trabajo, cada uno tiene un conocimiento previo, sus intereses, sus habilidades y sus destrezas. También está el coordinador o el docente o el mentor, que es el que, digamos, ya conoce a su equipo de trabajo y lo va orientando en ese camino. Tú eres bueno para electrónica, tú eres bueno para programación, tú eres bueno para la lógica, para la implementación, incluso un rol de líder que es el que debe establecer que si hay algún problema, algún tipo de acción, porque en ese momento, cuando están ya en el rol de lo que está en la cancha, digámoslo así, el docente no puede intervenir, tienen que ser solamente ellos, entonces, ¿qué acciones deben de tomar? Entonces es muy importante tener bien claro los roles de cada uno de de cada uno de los estudiantes que van a trabajar en ello, desde la electrónica, la lógica, la programación, la implementación y el liderazgo son factores muy importantes que se deben de tener en cuenta para eso. Y si bien, como decía la compañera anteriormente, sí es importante los recursos, sí es importante tener la motivación tanto en la familia y que obviamente cada país es diferente. Por ejemplo, en El Salvador nosotros estamos en un punto en el que estamos queriendo comenzar ya a implementar ya digamos competencias reales, competencias ya con otro enfoque, ya con inteligencia artificial y otro, digamos, paradigmas más en detalle, pero para eso también tenemos que irnos preparando nosotros para eso. Y eso es cultural, social, que tiene que influir y ver lo que otros obviamente están haciendo y ver las ventajas y desventajas de eso. Entonces, en ese caso, por ejemplo, un equipo de trabajo tiene que ser bien formado. Los estudiantes tienen que tener el deseo, la determinación de poder, de querer participar y querer hacerlo. Y si yo voy a ir a participar a eso y voy a poner mi nombre para esto, obviamente yo tengo que estar seguro de que voy a dar una buena batalla. Entonces ese es el deseo y la determinación que tienen que tener también los estudiantes en este caso. Ese es mi aporte. Bueno, algo que destacar también ahí, nosotros, bueno, ya nos estamos preparando, por ejemplo, para las competencias que vamos a tener a fin de año y como recién comentó nuestro colega, con respecto a liderazgo, ¿no? Uno va viendo cuál, Ademir, como recién decía, uno va viendo en el tiempo, porque en primer lugar, yo estoy como docente, ¿no es cierto? Y tenemos que tener horas dentro de un laboratorio. Yo creo que he llegado a estar hasta 10 horas con mis alumnos y de 2 a 12, por ejemplo, para preparar en competencia y verlos crecer en equipo, ahí es donde uno puede ir observando para qué liderazgo no está orientado cada uno. Y después, bueno, darle la oportunidad que ellos mismos digan, yo me siento mejor en esta área. Y bueno, ahí irle brindando más el apoyo, ¿no? Esto de mediar entre ellos también es importante. Es un crecimiento muy importante, ¿no? Ahí entre ellos siendo estudiantes, por ejemplo, en el caso mío son estudiantes de la Tecnicatura de Programación, Mecatrónica, Ingeniería en Sistema, Mecánica, Electrónica, y muchos van siendo ya, se van mostrando, se va viendo esa formación como docente también, ¿no? Porque es algo que se lo ve, cómo se van en ellos mismos desarrollando. Y actualmente los que eran estudiantes, tenemos dos que ya son ingenieros, ¿no? Y ya volvieron al laboratorio, hoy por hoy ya estando siendo docentes, brindando talleres para los estudiantes, o sea, para los que se inician ahora dentro de lo que es las competencias, ¿no? Cómo se desarrollan estas disciplinas. Muy importante detectar, como dijo Ademir, el liderazgo de ellos, ¿no? Ok. Y algo que me da bastante curiosidad, ya que mencionaron que muchos de sus alumnos destacan y también pueden llegar a participar en competencias como esta, es ¿qué tantos equipos
pueden llegar a competir de forma internacional, ¿no? Como en competencias como la RoboCup 2025, pero desde sus países. Y si escucho esto desde su perspectiva, pues es una información más fiel. Es a lo que me refiero. Bueno, principalmente hay un factor de nuevo que surge acá, que es el capital, ¿no? El capital para viajar. Mis alumnos y los chicos que están dentro del laboratorio ganaron, por ejemplo, una participación para Ecuador, ¿sí? Uno participó en la Robocop de Japón, también ganó a nivel nacional, internacional y participó en Japón. Pero no pudo, por ejemplo, intervenir en lo que es Ecuador porque, bueno, el factor de nuevo costo es lo que no le permitió salir. Eso es algo que yo creo que muchos de los que participan en estas competencias que son muy importantes, eh, a veces truncan, ¿no? Esas aspiraciones que ellos tienen. Sí, ahí Perdón, la cantidad de alumnos, y bueno, puede estar en equipos de 5 alumnos, de 5 jóvenes hasta 20, por ejemplo, ¿no? Si participan a nivel nacional, perdón. yo ahí, lo que me quedó una duda con respecto a la pregunta, vaya, por ejemplo, si tú dices que si El Salvador podría ser sede, por ejemplo, o si El Salvador puede participar, en este caso, en una Robocopa 2026, por ejemplo, si mencionas que si puede participar, hay ciertas condiciones que se tienen que seguir para poder participar. Obviamente, no todos los estudiantes pueden participar, digamos hablando como que fuera país. Esas reglas y condiciones están establecidas en la Robocopa. Los criterios de los vehículos, los mecanismos, la electrónica, la programación, el tiempo, si viene por universidades, me parece que se puede incluso por colegio. En esta parte sí estoy un poco desconocedor, si incluso es por empresas, me parece que más en la categoría junior es más para estudiantes y tienen que llevar un respaldo, en este caso, de un coordinador o un líder o un asesor universitario, de algún tipo de docente que, de que esté con ellos en todo momento. Eh, para participar, obviamente, como les comento, tenemos que tener ciertos criterios. Ahora, la diferencia es si querer y la otra es poder, porque yo quiero poder, yo quiero participar y me encantaría a mí participar con un grupo de estudiantes, pero para eso yo tengo que estar, ver si cumplo las características y obviamente si cumplimos las características para poder participar. Ahora, si puede participar más de 2 grupos del mismo país, sí, eso sí se puede hacer y obviamente habría que valorar todos esos criterios adicionales. ¿Cuántas personas están participando, por ejemplo, de Centroamérica? ¿O cuántas personas están participando de Latinoamérica en esta Robocopa, por ejemplo? Esa sería algo muy interesante, puesto que somos muy pocos. Bueno, digamos somos muy pocos por ser latinos en ese caso, pero eso también conlleva un punto de inflexión en el que como latinos tenemos que tomar un punto de referencia como un punto de alerta, porque obviamente todo esto está cambiando, nuestros estudiantes siguen evolucionando y ya no podemos estar pensando solamente participar en eventos locales, hablamos de dentro de cada país, competencias quizás con colegios, institutos o incluso en la misma universidad, sino que también entre universidades y en, en competencias ya sea internacionales como lo que es la Robocopa. Para eso tiene que llevar un tiempo de preparación. Por lo menos yo, si me preguntas a mí, yo me atrevería a decir de que yo me encantaría participar, pero soy consciente que para participar en la Robocopa de, digamos, en cualquiera de las categorías que se han mencionado o de las otras categorías que existen, yo me atrevería a decir que hasta el 2027, porque no soy yo el que va a competir, sino que son mis estudiantes. Y para eso yo tengo que preparar a mis estudiantes para guiarlos a ese camino. Si hablamos de esta categoría de menores de 19 años, estamos hablando que son estudiantes que posiblemente no estén todavía en la universidad. Entonces quiere decir de que tendríamos que ver la rúbrica de preparación de los institutos, los colegios y las escuelas que están en cada país. Hablamos de Latinoamérica.
En el caso de El Salvador, por ejemplo, actualmente nosotros estamos en etapa de implementación de parte del gobierno de inteligencia artificial por Python en robótica en los colegios y en las universidades para el próximo año. Ya el próximo año, finales del próximo año, yo creería que ya tendremos los primeros semilleros para valorar, para poder participar, pero todavía no podríamos garantizar ahorita poder participar por los criterios que se toman para la participación en estas competencias de estos niveles, digamos, de conocimiento de los estudiantes, no del profesor, sino de los estudiantes, porque son ellos los que tienen que tener esos criterios para poder participar en estas competencias. Ese sería mi aporte. Bueno, argumentando un poco lo que dijo Ademir, igualmente tenemos que tener bien en claro lo que también son las sanciones en esta competencia, ¿no? Si el participante, el grupo llega tarde, entonces 30 segundos pasando se le va a penalizar con un gol para el otro equipo y así consecutivamente. Igualmente sabemos que la duración del partido consta de dos tiempos de 10 minutos y un descanso de 5 minutos, ¿no? También una de las penalizaciones que podría haber en este partido vendría siendo lo que es la inactividad, o sea, si el robot tiene alguna falla técnica o si no se pueda mover, ¿no? Y bueno, el cambio de cancha vendría siendo lo que es después del primer tiempo, ¿no? Bueno, hablando acerca de lo más técnico, porque sabemos que detrás de esta competencia hay muchísima ingeniería y creatividad, me gustaría preguntarle a nuestro comentarista qué tipos de robots se pudieron observar en esta competición y qué diferencias principales pudieron tener. Pues una diferencia principal que tendría de estas competiciones vendría siendo más que nada lo que es su peso. Más que nada el cumplimiento del peso de la liga ligero vendría siendo más estricto, ¿no? En cambio, el de fútbol abierto, su peso no puede variar. También tenemos que dar en cuenta que en el peso ligero tienen un agarre para el balón, en cambio en la parte abierta solamente lo empujan para al arco, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que en la parte de ligero estamos utilizando una pelota con señal infrarroja, entonces los robots van a estar especializados para detectar esa señal. Y algunas de las penalizaciones que hubo en estos tiempos fue que hay participantes que tratan de infringir esa señal y bueno, eso vendría siendo una penalización, ¿no? En cambio, en la liga abierta utilizan lo que es el balón, lo que es la pelota de tenis amarilla, una clásica, y entonces sería más práctico y más didáctico para los participantes que están empezando con esta categoría. En cambio, el peso ligero ya vendría siendo más, más profundo, ¿no? Con software más avanzados, con hardware, usando, se podría decir, ROS, se podría también decir gazebo, ¿no? De acuerdo a lo que mencionó el comentarista, eh, podemos, puedo preguntar a los panelistas de forma abierta qué recomendaciones en diseño, en programación o en capacidades podrían dar para estos robots que se han visto en la competición de RoboCup. Bueno, no sé, a ver, vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es la programación, eh, que es para programar estos compartimientos adaptativos, por ejemplo, tengan en cuenta el momento en que se va a acercar, el momento que hace el zigzag, por ejemplo, el incluir los roles diferenciados en ambos robots, en uno ofensivo como otro defensivo y soporte. Podemos decir que realicen la prueba de la simulación de los fallos, qué hace el robot si pierde la pelota de vista o si choca con un compañero, y evitar sobreprogramar, sobre todo el mantener ese código limpio y bueno, comentando todo lo que es el testeado por módulo, ¿no? Después, por ejemplo, en la parte de la comunicación entre los robots, que traten de ver lo que es la incorporación de comunicación inalámbrica, ¿no? Si la liga lo permite, para coordinar estos roles dinámicamente, la sincronización de los compartimientos
Y otro, quizás las pruebas sistemáticas que ellos tienen como estrategias de juego, ¿no? Simular estos partidos, medir los tiempos de respuestas, más que nada una orientación o ciertas situaciones que se le puede suceder, ¿no? En los equipos. Desarrollar eso de las estrategias como la intercepción anticipada, los giros rápidos, el frente de arco que tienen, y usar cámaras lentas para que puedan analizar esos errores, ¿no? Más o menos es lo que a veces observo cuando se producen toda esta competencia y bueno, también podemos ver en el video, ¿no? Eh, Más que nada. No sé si hay más o menos eh, una breve mirada, ¿no? Sobre lo que nos preguntan. También hay que visualizar de que en algunas de las Robocopas, digamos nacionales o ya internacionales, siguen reglas en su diseño, por ejemplo, si tienen que cumplir las dimensiones, los tamaños de cantidad de motores que van a tener, aparte de eso, los tipos de sensores, y dentro de la categoría está, como decía Steven, está la parte de los infrarrojos, por ejemplo, sensores, algunas robocopas para locales les permiten prácticamente tener una cierta cantidad de componentes electrónicos, sensores, entre otros, y otra categoría que ya es con inteligencia artificial, con reconocimiento de cámaras, sensores un poco más robustos para detectar la pelota, o como decía la ingeniera, en el caso de detectar a su compañero, cómo hace un robotcito con reconocer a otro robotcito que es del mismo bando, digámoslo así, y llegar a la portería y colocar la pelotita para reconocer que ahí tiene que llegar y colocar esa pelotita para que sea un gol, digamos, en ese caso. Entonces, bajo esas reglas, condiciones, depende si se habla de Robocopa nacional, si se habla de Robocopas internacionales, porque y dentro de esas también ver si se habla con respecto a si es Robocopa Junior para jóvenes preuniversitarios, Robocopa Junior para jóvenes que ya estén en universidad o que tengan conocimiento un poco más robusto. Incluso lo mencionaban de ROS, por ejemplo, que podría ser ya un lenguaje de programación obviamente ya más avanzado, más complejo, que requiere más nivel de programación de los estudiantes para detección de objetos y posiblemente también si les permiten tal vez no ROS, tal vez no tanto Arduino o una mezcla Arduino con Python, por ejemplo, y que sea con OpenCV o reconocimiento de colores con medio de cámaras, patrones, incluso algún tipo de modelo, entre otras cosas. Entonces, todo eso, esas son como condiciones que se tienen que tener en cuenta, ya sea para participar en una liga local o internacional. Porque si hablamos de que solo es con sensores, ya podríamos decir que es una competencia que creo que la mayoría de nosotros hemos participado con nuestros estudiantes, con medio de sensores, se puede desplazar entre un lugar a otro, pero si ya se habla de un lenguaje de programación más robusto, más complejo, ya con inteligencia artificial, ya esa es otra categoría, aunque siga siendo Robot Junior. Lo que pasa es que le dicen Robot Junior más que todo por la cantidad, el tipo de vehículo que se está utilizando o los componentes que se está estableciendo, porque está la categoría de soccer, ya no robot junior, sino que ya es un robot humanoide, están los robots humanoides pequeños y luego están robots humanoides más grandes, y sigue siendo robot fútbol como tal. Entonces, obviamente, todas esas condiciones y reglas son las que están previamente establecidas, igual que el tamaño de la cancha, la portería, la cantidad de jugadores o vehículos que van a estar, igual la cantidad de personas que van a participar dentro de ese partido de fútbol, tanto el equipo 1 como el equipo 2. Entonces, todo eso nosotros tenemos que tenerlo bien establecido, incluso conocer, como decía Steve, las reglas para el árbitro, las condiciones para determinar cuánto tiempo se tiene, quién va ganando, quién va perdiendo y por qué, si infringió, no cumplió una regla, una condición, ya sea el sensor, el vehículo, el tamaño de los motores, las dimensiones, entre otros. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta y eso varía año con año. Algunas cosas se mantienen y también se establecen esas condiciones para tenerlas previamente el que desea participar, que es lo que les comentaba anteriormente. Nosotros tenemos que tener en cuenta todos esos criterios para valorar si nuestros estudiantes pueden participar y en qué categoría, aunque sea junior, pueden participar. Porque no es lo mismo un sensor de distancia, un sensor infrarrojo, a un sensor con cámara que reconozca la pelota, reconozca el otro vehículo y que diga este vehículo es mío, de mi equipo y este otro vehículo es del otro equipo.
esta es la portería, esta es la pelota y el vehículo lo está haciendo solo, que eso no lo hemos mencionado, porque todos los videos que ustedes han observado, los vehículos están totalmente solos. Entonces, esa programación implica un cierto grado de conocimiento y depende del tipo de la programación. Si ustedes observan el video que está ahorita mostrando, por ejemplo, notarán que la pelota sobresale en todo el estadio. La razón es por eso. Es posible que en esta categoría que estamos viendo en este momento esté por cámaras. Y es por eso que tiene esa pelota ese color, porque ese color es más fácil de reconocerlo por inteligencia artificial. Si le ponemos un color negro, se confundiría con las líneas que está ahí en la cancha. Si le ponemos un color verde, se podría perder. Entonces, por eso es que la pelotita se puso ese color y esa debe ser parte de las reglas. Debe haber una regla que dice, miren, para este torneo, por ejemplo, mira, la pelotita va a ser de este color. Entonces, cuando tú coloques tu vehículo, él tiene que reconocer que la pelotita va a ser de este tamaño, de este diámetro y de este color. Entonces, tiene que haber incluso cierto momento de pruebas para asegurarse de que todo funcione antes de entrar a la cancha, como los que están ahí haciendo pruebas, que de hecho, esos muchachos que están viendo ahorita en pantalla, están posiblemente haciendo pruebas o ya terminaron sus pruebas con sus vehículos. Y es por eso que todos tienen casi la misma forma, de hecho, porque han de tener criterios de cantidad de motores, las ruedas, el tamaño, el peso, la tipo de placa que se les ha permitido, o si cámara o sin cámara, cantidad de sensores, entre otros. Eso. Sí, para agregar un poquito a lo que dice Ademir, es verdad, ahí es un otro gran problema quizá que se presenta, ¿no? El desconocimiento de alguna parte del reglamento. Creo que eso es algo muy importante, establecerlo antes, ¿no? Ir preparando a los equipos, haciendo conocer bien los reglamentos. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos la inscripción a los robots que ya de antemano tienen que mandar las imágenes para saber si están dentro de las medidas, dentro de todas las características que se deben establecer, porque si no, ahí estamos hablando de juniors y podemos tener un robot que tiene bastante diferencia, por ejemplo, ¿no es cierto?, con respecto a otro, y no estaría en igualdad, ¿no?, de competición. Entonces, todo eso hay que establecerlo bien. Es algo que a veces en las competencias pasa, ¿no?, que se produce un conflicto, ¿sí? O también ver el tema de lo que se produce a veces la rivalidad de equipos, ¿no? Que eso también no es bueno. Está bueno que van a competir, es una competencia, tiene que quedar bien en claro, pero también tienen que establecerse reglas de convivencia, ¿no? Creo que ahí también se tiene que establecer, por ejemplo, multas, quizás para que no se produzcan esto, ¿no? Porque, bueno, en nuestro caso hemos tenido así a veces momentos de rivalidad entre equipos que antes de empezar la competencia ya estaba este conflicto. Entonces eso también es un factor, ¿no?, que a veces pasa. Y esto a veces por el desconocimiento, quizás no del docente que está a cargo, sino de la bajada que le hacen a los equipos, ¿no? Establecer esos códigos, toda esa parte de reglamentación. Así que sí, la verdad que eso es muy importante también a tener en cuenta. Claro, igualmente hemos aclarado los puntos de los sensores, también podríamos aclarar lo que es el punto de disparo, ya que la mayoría tiene un chutador de solenoide y pues hasta hay personas que lo programan como tipo desde la esquina disparar en línea de arco, ¿no? Igualmente también lo que nos llama también la atención son las ruedas, que son omnidireccionales, ¿no? No son Exacto, como las ruedas normales. Tienen exacto. pequeños rodillos en ángulos que nos permite que el robot se mueva en cualquier dirección, adelante, atrás, o también igualmente su propio eje puede dar giros y pues se puede hacer estrategias brutales para esta competencia, ¿no? Sí, por eso es la inscripción y la observación del robot ya previo es fundamental para que no surjan esos conflictos a veces que pueden pasar. Claro, y a todo esto estoy seguro de que pues siempre hay pues partes que son más desafiantes de programar o ensamblar, que son más difíciles para estos jóvenes participantes, pues, ¿no? Y no sé si a modo grosso se nos podría explicar cuáles serían estos. Más que todo para aquellos a los que pues tienen pensado en algún momento participar en competencias de este estilo, pues, ¿no? No sé si
comento yo entonces, es que ahí depende, hay muchos factores a considerar porque del momento Sí, que un estudiante o un grupo de estudiantes está deseando participar, es porque ya tienen que tener claro las reglas, la competencia, tienen que tener los recursos, tienen que tener a la persona que les puede colaborar, ya sea un docente, un instructor de un colegio, instituto o universidad que va a estar con ellos de la mano, pero los desafíos van a depender del interés de cada uno de ellos. Hay unos que son muy buenos para electrónica, entonces su desafío es en la electrónica, hacer de que el robotcito funcione en el mecanismo que se le ha dicho en las reglas establecidas para la competencia. Así como está la programación, el que es bueno para programación, su desafío es que el robot tenga la lógica para que cuando entre a la cancha automáticamente comience a buscar la pelotita y pueda desplazarse en ese espacio determinado sin salirse de ese espacio establecido y automáticamente pasarle la pelotita entre robot y robot. Eso digamos que son los dos roles quizás fundamentales. Los otros roles son como la parte del diseño, pero ese rol va como en segunda mano porque si a mí ya me dicen, por ejemplo, que solo va a tener dos motores de tal tipo, llantas de tal tipo, sensores de tal tipo, entonces, y que no tiene que pasarse de tal dimensión, entonces simple y sencillamente lo que tengo que hacer es asegurarme que la persona que esté trabajando en la parte de diseño, su meta cumpla con eso establecido. Entonces, para mí, los roles más complicados son el de programación, que ese tiene que tener bastante conocimiento de esa implementación como tal, y el de la electrónica, porque tiene que asegurarse que todo funcione muy bien. En la parte de diseño sería un segundo plano, pero eso es transcurso de lo que como mentor yo diría. Como estudiante, cada uno en sus roles, su desafío es cumplir las expectativas de la meta que se tiene que hacer en su rol para que obviamente el equipo pueda dar un buen rendimiento en la competencia y que primero Dios pues incluso pueda ganar. Entonces, si yo fallo, si yo soy como estudiante y yo fallo en la parte electrónica, por muy buena la programación que tenga el vehículo, pero la electrónica no me va a responder, entonces obviamente el equipo va a fallar, porque al final falla el equipo. Entonces la meta es no fallar y cada uno tiene que tener claro las reglas, las condiciones y tener claras sus metas dentro del rol que se le ha asignado en ese equipo. Posiblemente tengamos dos electrónicos, dos de programación y ellos tienen que estar coordinando y conversando, estableciendo reglas y condiciones a cumplir la meta que se ha establecido. Entonces eso es como muy importante y obviamente el docente o el coordinador que tiene que tener bien claro que si yo sé como docente, ahora ya no de estudiante, ahora como docente, que fulanito es el mejor en electrónica, hey, tú eres el líder de electrónica, jálame a dos más. Nosotros decimos así, jálame a dos más en el contexto de que hay dos más que van a responder contigo, pero eres tú el cabecilla de esta parte. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de establecer un equipo y las metas dentro de los roles que van a tener cada uno de los estudiantes que van a establecer. Yo no le voy a poner al de programación la meta electrónica. Cada quien va a estar en su propio perfil, digámoslo así, en sus metas establecidas. Ese sería mi comentario. Igualmente también lo que también es muy importante vendría siendo el liderazgo, ¿no? O sea, el líder del equipo tendría que estar viendo todas las partes de que se está manejando, ¿no? La electrónica, la informática y lo mecánico. Correcto. Y tiene que tener igualmente un conocimiento de cada uno para poder ayudar igualmente mutuamente y cooperar, ¿no? En el equipo. No, Porque no va a si el ser líder, experto, no va a ser claro, experto en todo, pero No, cuando se establece un líder de un equipo, es aquel que está coordinando y asegurándose que cada uno está cumpliendo su meta. Y ser conscientes de que si no se llegó a cumplir la meta, tenemos un punto débil en esa parte, ya sea en la programación o en la electrónica o en el diseño. Ahí sí hay un problema en el diseño si no se cumplen las reglas establecidas. Si el vehículo se pasa del tamaño establecido, automáticamente pues están fuera. Entonces ahí sí hay que exacto. tener en cuenta eso. Entonces el líder tiene que asegurarse que cada quien cumpla su meta, pero él no es el experto, sino que es el que coordina después del mentor o el coordinador que esté con ellos. Porque a la hora de estar ahí, a la hora del combate, a la hora del partido, son solo ellos y sus vehículos. Entonces todo eso tiene que estar bien establecido y cada uno tiene que tener claro lo que está haciendo. Obviamente yo soy del criterio que si a mí me dicen, mire, les voy a poner un ejemplo, mire, tenemos estos 5 alumnos, hagamos un proyecto, metámoslos a este equipo de fútbol.
yo no diría, ¿y si ellos tienen interés de hacerlo? Si ellos tienen interés, sí, pero si solo es por hacerlo, entonces no, porque obviamente usted tiene que tener el deseo, la determinación para quererlo hacer. Entonces el estudiante tiene que tener ese factor y dentro de ellos va a haber uno que va a sobresalir y ese es el líder. Ese es el líder. Así es, yo diría que tenés el liderazgo en primer lugar por el área en que ellos se sienten más cómodos. Como acaba de decir Steve, la parte mecánica agregaba el diseño, que acabas de decirlo, Ademir, el diseño es fundamental también, ¿no? Por el momento en que todo, en realidad todo es importante, todo se complementa. Pero ahí tenés el líder de cada uno. Por ejemplo, la vez pasada me dice un alumno, profe, a mí me gusta el diseño, tal cual, a mí me gusta el diseño, yo me quiero dedicar a eso. Entonces, está la rapidez, el tiempo, que uno lo que necesita a veces, ¿no? La construcción de esa parte del robot. Y bueno, si a él le gusta y trabaja en diferentes plataformas, bueno, eh, hay que dejarlo, que esté en esa zona de confort. Lo mismo para el que hace la programación. No puedo colocar uno de electrónica en programación porque para eso hay alguien que le gusta ver, analizar los diferentes lenguajes que tiene para la construcción, ¿no es cierto?, de los códigos. Y bueno, entonces hay que dejar. Y ahí tenés diferentes líderes, pero tenés el líder superior, que es el que casualmente une a todos ellos, ¿no es cierto? Que medianamente tiene una mirada, yo creo que se destaca más al que más antigüedad tiene, ¿no? Porque es el que vaya mirando todo y va absorbiendo el conocimiento, no profundo, porque no creo que llegue el líder, sino que es el líder que une al equipo desde la empatía, desde lo colaborativo, ¿no? Y es la forma en que ustedes identifican, él es el líder, ¿no? De todos. Así que sí, eso es así, se puede visualizar eso, ¿no? También a tener en cuenta. Claro, son muchos factores que se han de tener en cuenta, ¿no? En cuanto a los desafíos que puede enfrentar un equipo al participar dentro de estas competencias. Y Perdón, bueno, nosotros tenemos un alumno, por ejemplo, que recién ingresaba con 18 años y realizó el código para los medidores, ¿no? De, por ejemplo, los seguidores de línea, el reloj de control. Y recién empezaba. Hablaban ustedes de la edad, ¿no? Y bueno, es el que le gusta, lo hace. Y capaz que a otro que medianamente le gusta, le cuesta más, pero este que le gusta hay que dejarlo, ¿no? Que nade en su propia agua, como digo. Así que bueno, eso también comentarle, ¿no? Que es un factor a veces importante. claro, y es un buen punto, ¿no? Dejar que pues se desarrollen en aquello que pues son más expertos y van a hacer un gran trabajo en el equipo, ¿no? A través de ese rol, porque es en lo que tienen más experiencia. Y bueno, eh, esta pregunta fue la que finalizó nuestra sesión. Realmente quiero agradecer a cada uno de los panelistas y a cada uno de nuestras personas, de las personas que nos están observando. Gracias también a nuestro comentarista Steven, que nos ha estado aportando muy buena información acerca de la RoboCup 2025 en su categoría junior. Estoy seguro de que todas estas experiencias y comentarios van a servir a muchísimos equipos, muchísimas personas que se atreven a soñar con participar en competencias como esta y llegar a ser reconocidos por eso. Muy bien, eso sería todo. Nos vemos en una próxima oportunidad, siempre con el mismo entusiasmo por seguir aprendiendo, creando y compartiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Más que nada, darle un saludo a mi equipo, de mis alumnos del Laboratorio de Robótica Educativa, así que muchas gracias por la invitación. Saludos. Muchas gracias y bendiciones a todos y esperemos que Latinoamérica pues ya vaya repuntando también en estas categorías de Robocopa ya internacionales a futuro.